buenas noches a todos los que siguen esta transmisión y con todo gusto pues vamos a compartir con ustedes esta experiencia de investigación que tuvimos sobre Panabaj del stand a nuestros días, una experiencia que deseo compartir en este momento. En parte de lo que se analizó en este estudio, partimos de la parte de la evolución que ha tenido la reflexión teórica sobre la forma de enfrentar fenómenos que causan desastres. Esto ya en estos días del Congreso pues se ha hablado ampliamente sobre este aspecto y lógicamente también se ha mencionado cómo Guatemala es uno de los países con más alto riesgo a nivel mundial, ¿verdad? Y todos estos elementos formaron una inquietud para poder hacer este estudio desde el enfoque de la psicología preventiva y comunitaria, donde este enfoque privilegia el análisis de los fenómenos de grupos, colectivos o comunidades, también un enfoque territorial con la participación activa de los actores involucrados, sobre la importancia del derecho a recibir asistencia psicosocial y el desarrollo de capacidades de resiliencia en ese sentido. El objetivo, partimos fundamentalmente de una pregunta de investigación, y esta investigación se hablaba sobre qué factores culturales se relacionan con una mayor resiliencia psicosocial post-desastre. Esto ubicado en Panabaj, en Santiago Atitlán. Factores culturales y la resiliencia psicosocial. Y con base a esta pregunta se desprenden los objetivos donde se pretendía identificar esos factores culturales y cómo se podía generar una mayor resiliencia psicosocial. Los objetivos específicos iban orientados hacia esos aspectos también que consideramos importante poderlos enfocar. En la metodología se consultaron 20 líderes comunitarios, representantes de asociaciones locales, COCODE, jóvenes, mujeres de Panabaj, Santiago Atitlán, actores claves, representantes de instituciones también fueron consultados y se hicieron estas entrevistas y 10 grupos focales, donde los participantes tenían que tener algunos de estos criterios: haber sufrido la experiencia del desastre de Panabaj, ser hombre o mujer, mayores de edad entre 18 y 65 años, ser originario de Panabaj, Santiago Atitlán y poseer la cultura maya Xtojil y contar con algún tipo de liderazgo entre la comunidad. En este sentido, la metodología fue abordar el tema de factores culturales, que era uno de los temas de estudio, donde la indagación se sustentó en estos bloques, ¿verdad? Los aspectos históricos, sociales, la memoria histórica, identificación con la comunidad, los cambios y hechos históricos que se han dado en la comunidad. Estos elementos fueron analizados, los aspectos político-económicos, el nivel económico, la participación política, las tendencias al desarrollo, recursos y servicios, y los aspectos culturales como las creencias religiosas, arte y esparcimiento, la rutina diaria, estilo de vida, costumbres, creencias y tradiciones, lenguaje y simbolismo. La parte de la resiliencia psicosocial, la indagación se enfocó sobre la parte de la resiliencia intergeneracional, la resiliencia vinculada al crecimiento económico y humano, la dimensión comunitaria de la resiliencia, entendida esta desde la parte de la cohesión social, la parte organizativa, la autoestima colectiva, el humor social, y la participación política de la comunidad como otro elemento importante de ese enfoque de la resiliencia psicosocial, que tenía que ver con tipos y funcionamiento de los servicios sociales básicos, gestión y protección de recursos propios. Los resultados, trato de esquematizarlo, fueron bastante ricos, fueron bastante amplios, que el espacio ahorita no nos permite profundizar algunos, pero solamente de una manera muy general. Estos resultados giraron alrededor del análisis del stand, ¿verdad? Cómo la población de Panabaj analizaban este fenómeno y cómo uno de los elementos muy interesantes que nos llamaron la atención fue que no era la primera vez que sucedía un evento de estos y ellos mismos reconocían que habían pasado eventos similares en épocas anteriores. La parte de la cultura en la construcción de la resiliencia, eso también fue analizado,
que tiene que ver mucho con la parte de la identidad de las personas, que unida a la parte de indumentaria, sus tradiciones, sus valores, sus ocupaciones, la parte de los factores políticos y resiliencia que tenían que ver como la existencia o no de un plan de respuesta, cómo se fue y se hizo la canalización de ayuda, la parte de asistencia, el asistencialismo, la regulación para la adquisición de propiedades donadas, el uso de lugares desocupados, la pérdida del legado maya como un elemento interesante que se fue analizando, la unificación de criterios y coordinación interinstitucional en el momento de que sucedió a través de los procesos posteriores y la alteración de la cotidianidad. También la cultura y el proceso de resiliencia también fue analizado como los aspectos que identifican a esta población como la solidaridad, la hospitalidad, la asistencia y servicio, organización y coordinación. En la parte de la resiliencia psicosocial también arribamos a algunos resultados interesantes basados en los cambios que se dieron a partir del desastre, ¿verdad? Los cambios de actitud ante el riesgo, los conocimientos, el crecimiento de grupos evangélicos, que eso fue un detalle bien interesante y que ha sido motivo de análisis recientemente, cómo se dio este aumento de grupos religiosos que en un momento dado cumplieron una función, pero hay muchos aspectos que podrían analizarse en este sentido. La parte del alejamiento de los valores mayas, la importancia de no reconstruir el riesgo, la promoción y la organización de las CORRED como coordinadoras locales, la promoción de la salud y las nuevas condiciones de la comunidad. ¿Qué pasó entre esta comunidad que estaba acá y cómo se trasladó a un nuevo lugar? La comunidad de Chumú como el lugar donde fue trasladada la población y cómo se hizo todo ese proceso de negociación y de traslado de una población que había sufrido un evento para otra que en teoría tendría que reunir las condiciones ideales para que las personas estuvieran de una forma digna conviviendo con el resto de la sociedad. La parte del nivel de participación política y social, esto tiene que ver con la participación de la CONRED y su nivel local, principalmente la CONRED, que dicho sea de paso, en ese momento no existía una CONRED, ¿verdad? Una coordinadora local, y la importancia de la gestión municipal. También estuvimos arribando a interesantes análisis sobre la dimensión comunitaria de la resiliencia y atención psicosocial, cómo se puede expresar el dolor, cómo se debe atender estos procesos psicosociales, las secuelas psicológicas que quedan en las personas, las prácticas de apoyo psicosocial comunitaria, que es bien importante, cómo podemos apoyar en este proceso, y cómo el aprendizaje y reflexión de la experiencia puede también dejarnos lecciones importantes, como la información sobre la gestión de riesgo, aspectos a considerar previo al deslizamiento, elementos previos a la ocurrencia del desastre. Hay aspectos bien interesantes dentro de la comunidad que logramos encontrar, aspectos interesantes sobre cómo ellos hablan de señales de personas que se aparecían dando avisos, ¿verdad? Y que ellos no logran encontrar una respuesta, pero hay muchos testimonios de que miraban a personas que les llegaban a avisar, incluso una persona que fue muy querida por la población que estaba muerta la vieron avisando. Son cosas interesantes que llamó mucho la atención como parte de esta reflexión y de los elementos mágicos culturales que se manejan en una determinada población. Las conclusiones a las que arribamos fueron varias, pero aquí trato de sintetizar las que consideré más importantes. Los valores que resaltan como parte de la primera respuesta. Lógicamente, Guatemala tenemos una cultura de solidaridad muy marcada y nuestros pueblos mayas, lógicamente, tienen esos valores muy desarrollados y ellos, siempre que hay un evento en este país, son a nivel local los que primero dan la respuesta. En la parte del misticismo con raíces mayas, esto es importante seguirlo impulsando, ya que hay cierta pérdida de estas raíces mayas en algún momento, mientras que en otro hay un esfuerzo de seguirlas manteniendo. Esto forma parte de esa identidad de este pueblo que la tiene bien marcada. Hay otro elemento que dice
dentro de las indagaciones que hicimos, hay una expresión que me llama mucho la atención que dice, la naturaleza siempre avisa. Y esto es porque a veces hay poca atención a los avisos, ¿verdad? Hay muchas formas, como un vehículo, por ejemplo, antes de descomponerse totalmente va dando avisos de que algo no está funcionando. Y a veces, por no ponerle atención, uno se queda varado en la calle, en un lugar no propicio, porque no le pusimos atención. La naturaleza funciona de esa misma manera. Va dando avisos de que algo no está funcionando. La dinámica social como elementos para superar la tragedia. Esto es bien interesante, cómo la dinámica social puede también ser elemento importante para superar las consecuencias de una tragedia de este tipo. Otra conclusión es el aporte y participación institucional en el apoyo psicosocial. Hubieron muy discretamente, pero sí existieron instituciones que dieron apoyo psicosocial a las personas que habían sido afectadas, pero creo que hizo falta mucho más aporte, mucho más tiempo, mucho más acompañamiento. Aún quedaron tareas pendientes. Otra conclusión fue mayor atención a la construcción de la resiliencia individual y comunitaria por desastre. Hay formas de trabajar la resiliencia antes del desastre, pero también se puede trabajar la resiliencia posterior al desastre, de una manera individual y de una manera comunitaria, ¿verdad? La organización local frente a los desastres muchas veces no se visualiza hasta después de una tragedia. Y esto es bien importante porque es difícil trabajar la organización local como una forma de estar preparados frente a cualquier peligro cuando no se ha vivido esa experiencia. Entonces cuesta sensibilizar en este sentido. Algunas recomendaciones importantes es algo que ya es como una verdad ya establecida, que es la importancia de la respuesta local como experiencia comprobada. Eso ya no es, ya casi no merece ninguna discusión, ya que la respuesta local es la primera que se da y es la primera que es capaz de salvar vidas y de disminuir muchas cosas del impacto que tiene un fenómeno. Los códigos mágicos religiosos de toda cultura. Guatemala tiene una riqueza grande de estos códigos mágicos religiosos y en Santiago Titlán existe mucho este tipo de cultura. Y esto debe ser comprendido, no solo en Santiago Titlán, como el que estamos hablando ahorita, como un modelo, como un ejemplo de estudio, pero también en muchos lugares de todas nuestras culturas, de este mosaico cultural que tiene Guatemala, existen códigos específicos, ¿verdad?, que deben ser comprendidos para ayudar a impulsar acciones de prevención con distintos procedimientos y técnicas de comunicación. Gran parte, acabo de venir de Santa Catarina, Ixtahuacán, hablando de este tema, y gran parte del problema es que a veces no sabemos comunicar. Este es otro tema, los problemas de comunicación, los problemas de organización, los problemas de entender cómo las personas viven su realidad, porque todo el problema del racismo que vive en este país, la parte de la exclusión, hace que no entendamos esta riqueza cultural que vive nuestro país. La recuperación no solamente es física y material. Comprender el proceso físico y material, comprender el proceso físico, mental y espiritual que se está atravesando es importante. Por eso debe fortalecerse la dinámica social del grupo afectado. Esto va a propiciar una pronta recuperación de una forma más integral de la población. En el plano físico y material es relativamente fácil observar los avances. Y lógicamente uno puede decir, ya se construyó, ya se reconstruyó la red de drenaje, ya se reconstruyó la red de carreteras, ya se reconstruyó los edificios que habían sido afectados, y eso relativamente puede verse cuando comienza y cuando termina. Pero en el caso del plano psicosocial eso no es tan fácil. ¿Cuándo podemos decir que una persona ya superó una pérdida? ¿Cuándo podemos decir que esta persona ya olvidó o ya superó ese dolor de la pérdida de un ser querido? La pérdida incluso de sus bienes materiales que le costaron toda una vida. ¿Cuándo podemos decir que ya terminó el proceso de recuperación? Esto no es tan sencillo, no es tan fácil, porque lleva su complejidad. La decisión sobre las tierras declaradas en riesgo y que los habitantes tendrán que abandonar luego de la emergencia se olvida.
Y esto es importante también, parte de la lección, es que los protocolos de reconstrucción sobre el uso de tierras que se dejaron son importantes que incluyan eso. ¿Qué va a pasar con esas tierras que quedaron abandonadas? ¿Qué va a pasar con eso? Porque al paso de los años se vuelve a utilizar y el ciclo de riesgo y desastre tiende a repetirse. En Panamá están ya retornando, muchas personas están retornando al área de riesgo. Y la municipalidad no puede hacer nada. Pareciera como que el ciclo de riesgo y desastres, no tanto dentro de un año, dentro de 6 meses, pero puede ser que en 10 años, 15 años, vuelva a repetirse el mismo fenómeno, como las mismas personas reconocen que el Estado no fue el único fenómeno que ha afectado, sino que anteriormente habían pasado fenómenos similares. Entonces, ¿cómo se puede en los protocolos de reconstrucción hacer y que esa área de riesgo no vuelva a utilizarse? Los esfuerzos de atención pierden su fundamento si no se considera la cultura. Esto pareciera una verdad tan simple, pero muchas veces no se toma en cuenta, ¿verdad? No consideramos en países como los nuestros la cultura, la forma de pensar de las personas. No entendemos porque todo está ladinizado, ¿verdad? Guatemala es un laboratorio rico en ese sentido. La lucha por eliminar la exclusión social, la discriminación, la desigualdad es una tarea no solamente política, sino también académica. Alguna línea de investigación, estudios comparados entre culturas, que podría ser otros estudios interesantes, recuperación de conocimientos ancestrales, podría ser un estudio que a veces no le damos la importancia necesaria de la academia, el aumento de la efectividad de las coordinadoras de reducción de desastres, creo que deben de seguir avanzándose en esa forma de lograr que sean más efectivas. El sistema de alerta temprana basada en la cultura es muy importante. Hay muchos sistemas de alerta temprana, pero prácticamente ocultan o invisibilizan la importancia de la cultura. Y quiero ir terminando con estas reflexiones. Se reconoce que existen, esto me lo dijo un profesional, Sutujil, me compartió su pensamiento y lo considero importante compartirlo. Se reconoce que existen algunos esfuerzos y líneas de trabajo, pero desde el pensamiento antropológico y occidental. Falta tomar muy en cuenta las sabias y sabios abuelas y abuelos que conocen y manejan estos temas desde el pensamiento cosmológico. Falta y mucha falta hace escuchar a las y los que entienden el lenguaje y saben de las señales de la Sagrada Madre Tierra y omnipotente naturaleza. Las autoridades que gobiernan en los territorios de los pueblos originarios maya, garífuna y xinca deben abrir su epistemología desde ahí, junto al pueblo ladino, unir los pensamientos, pidiendo disculpas por los grandes errores que se han cometido ante la sagrada naturaleza. La naturaleza, volcanes, ríos y montañas son nuestros hermanos y tienen energías protectoras. Dejemos de llamar amenaza a la naturaleza. Son nuestros hermanos, nos dice este profesional Sotujil, ¿verdad? Son nuestros hermanos y tienen energía protectora. Escuché a una persona para el volcán de fuego decir, maldito volcán. No es maldito, es que no entendemos. No hemos convivido con la naturaleza. Desde la cosmogonía de los pueblos originarios se puede pedir equilibrio y armonía, y los ciclos y procesos naturales son manifestaciones para que se aprenda a vivir y compartir como lo han hecho los sabios, abuelas y abuelos. Pedir disculpas por la forma en que se ha tratado la naturaleza, a la madre tierra, a la sagrada naturaleza, a la abuela luna, al padre sol, al aire, al agua, al sagrado fuego. Es necesario aprender a convivir con ellos como hermanos pidiendo sus energías de protección. Con esto concluyo, había otros aspectos más, pero concluyo con esto. Muchas gracias.